Ok, buenas noches, Beatriz. Entonces vamos Buenas a noches. esperar un instante para dar inicio a la sesión. Muy buenas noches, señores participantes. Hoy vamos a dar inicio al Diploma de Especialización de Gestión Pública y Políticas Públicas. Está programado las clases para los días martes y jueves en horario de 7 p.m. Hoy nos acompaña el doctor Luis Molina Almanza. Es instructor, ha sido decano nacional del Colegio de Licenciados de Administración del Perú y es licenciado en administración y es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente conferencista a nivel nacional y es expositor de la Red de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Es jefe del programa de administración de empresas del Instituto de Simón Bolívar. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Doctor, ¿me escucha? Doctor Luis Molina. Sí, Beatriz, sí, perfecto. Vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. ¿Me confirma, por favor, si visualiza la pantalla? Sí, doctor, sí lo podemos ver. Sí, sí se puede ver. Ok, perfecto. Bien, ante todo, muy buenas noches. Agradeciendo esta oportunidad que nos da la Escuela de Derecho, Empresa y Negocio para realizar esta presentación. En este diplomado que está organizando SDEN, y precisamente este primer tópico está vinculado a lo que es la teoría del Estado, y cómo surge el Estado, y vamos a ver algunos aspectos fundamentales o relevantes del Estado, la estructura del Estado, y cómo esto después se plasma dentro de las actuaciones que tiene la administración pública. La teoría del Estado es un campo de estudio que busca comprender la naturaleza, el origen y las funciones y la legitimidad del Estado como una entidad política social. A lo largo de la historia hay diferentes corrientes, diferentes tipos de pensadores que han desarrollado los conceptos fundamentales sobre las teorías del Estado para explicar cómo es que el Estado funciona, cómo existe y cómo se desarrolla, y cuál es el rol que juegan los individuos eh, y, y, las sociedades en su desarrollo. Para entender esto, hay que también entender la naturaleza y el origen del Estado, del Estado actual. Y esto pasa porque el ser humano, y por su propia naturaleza, para sobrevivir y para poder mantenerse, tiene que vivir en sociedad. A diferencia de otras especies, el ser humano, por sus características físicas y biológicas, tuvo la necesidad de actuar en forma colectiva. Es decir,
para lograr sobrevivir desde que estuvo sobre la faz de la Tierra, tenía que coordinar y tenía que articular sus actividades para poder lograr subsistir, desde las actividades de la casa, de proveerse los alimentos. Era necesario que lograse articular sus actividades con otros congéneres de su especie. Estas organizaciones iniciales eran organizaciones que han ido evolucionando en función al tiempo, desde las hordas, en un estado de casi salvajismo, hasta las formaciones que fueron evolucionando con las organizaciones clánicas, tribales y los incipientes estados-nación que posteriormente constituyeron. Entonces, el ser humano, por su naturaleza, es más débil, a diferencia de los animales, de las bestias salvajes. No tiene dientes afilados, no, sus uñas son más débiles, no tiene pezuñas, no tiene garras. Entonces, es un ser humano, el ser humano es una especie relativamente débil. Pero estas debilidades hicieron que tuviese que buscar mecanismos de actividades que se desarrollan en forma colectiva para poder superar esas limitaciones físicas y biológicas que tenía el ser humano. Entonces, esta necesidad de agruparse y ordenarse dieron los primeros elementos del inicio de la división de trabajo y de la formación de algunas labores especializadas. Algunos tenían que atizar el fuego, otros tenían que dedicarse a confeccionar algunos elementos para la casa, y por los propios roles y naturalezas se fueron dividiendo tareas y actividades. Y en este primer estadio, cuando el ser humano estaba en esta especie de estado de salvajismo, se impone algunos elementos, se impone algunas normas, algunas pautas, ¿no? En este primer estadio se impone, por ejemplo, la ley del más fuerte. Siguiendo el concepto gregario, todos se agrupaban, pero había alguien que tenía que conducir y luego liderar o dirigir el grupo humano. Y por lo general, en esta primera etapa, quien dirigía o conducía el grupo humano era la persona más fuerte. Se impone entonces la ley del más fuerte, del que tiene mayor vigor, mayor fortaleza física, se impone sobre los demás, ¿sí? Y comienza a primar esta ley. Es así que esta persona era la primera, cuando cazaba un animal, era la primera en llevarse las piezas las piezas más valiosas de la especie, ¿no? Tenía el derecho, por ser el más fuerte, a llevarse la pieza o parte del animal que hubiesen logrado cazar, como derecho a ser el líder del grupo y ser el más fuerte del grupo. Cualquier acción para tomar la posición de liderazgo o tomar la posición de conducción del grupo humano pasaba necesariamente por demostrar que era alguien que podía superar al más fuerte. Entonces, en este primer estadio es ese el concepto inicial que surge, el más fuerte, el más vigoroso, y cualquier pugna por el poder se traducía en que podía necesariamente la persona que tenía que asumir esa posición debía ser el más fuerte o el más hábil o el más diestro en las artes bélicas. ¿Ok? Y eso dura por mucho tiempo, pero conforme las sociedades van evolucionando, van saliendo del estado de salvajismo, van desarrollando actividades agrícolas, comienzan a tener ciertos atisbos de sedentarismo, entonces esa situación tiende a cambiar.
comienzan a articularse el concepto de núcleo familiar por lo general extendido, porque en un periodo relativamente corto se iban sucediendo las generaciones, ¿no? Y podíamos tener que una persona podía tener hijos, nietos o bisnietos, y siendo una persona relativamente joven, una persona con menos de 50 años podría tener ya bisnietos. Entonces, ahí sigue teniendo el énfasis en el más fuerte, pero van surgiendo elementos mágicos religiosos, elementos culturales, que generan una transición y un cambio a los conceptos de sabiduría, de conocimiento y el mito mágico religioso. Entonces, del primer estadio que estaba vinculado necesariamente a la fortaleza física, al más fuerte, va evolucionando y se van traduciendo en elementos como los factores míticos o factores religiosos que van influyendo en la determinación de quién va a conducir o quién debe dirigir los grupos humanos. Entonces, en este primer estadio era el más fuerte, luego en otro se comienza a asociar con el concepto mágico religioso y comienzan a surgir las sociedades con influencia teocrática, con influencia religiosa, donde por lo general la persona más sabia o con mayor experiencia o mayor conocimiento comienza a tomar ese rol y luego esto se va afianzando por los modelos de los chamanes y los reyes y el concepto de la teocracia sacerdotal, ¿no? Eso es parte del proceso de evolución natural que hemos habido. Pero luego las sociedades van evolucionando, entonces, y este concepto inicialmente clánico, religioso, de ascendencias, de tradiciones, de tribus, va evolucionando, va superándose estos conceptos que duran muchísimo tiempo, hasta el medioevo, donde está fuertemente enraizado el concepto teocrático religioso, y van surgiendo con las teorías liberales, con nuevas concepciones sobre el Estado, y surgen diversas teorías que tratan de explicar cómo surge el Estado o las bases del Estado a través de las famosas teorías del contrato social. El contrato social. Dentro de estos teóricos del contrato social, vamos a tener a representantes como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Todos ellos desarrollan una teoría que el Estado surge a partir de un acuerdo entre los individuos para formar una autoridad común que garantice el orden y la seguridad. Este concepto de orden y seguridad vamos a encontrarlo también en las culturas de la antigüedad. Acá quiero hacer un paréntesis porque este concepto de orden y seguridad, vamos a ver, retrocediendo un poco, vamos a ver los sistemas basados en los principios de orden y seguridad, pero en orden considerado como un orden natural o un orden divino. Y las representaciones por excelencia de este orden natural que corresponden han aparecido en diversas culturas y en diversas manifestaciones que son propias del sistema, de los sistemas basados en una tradición que se conoce como la tradición del derecho sanguíneo o el jus sanguini, el derecho sanguíneo.
estas tradiciones son muy antiguas y están muy enraizadas, y en algunas, a pesar de que estamos en una sociedad moderna, son difíciles de erradicar. El sistema de castas, por ejemplo, de la India, se encuentra en las formas como una de las formas más antiguas de estratificación social que ha sobrevivido miles de años. Se dice que el sistema divide a los hindúes en grupos sociales jerarquizados en base a su karma y en base al dharma. El karma es el trabajo o lo que ha hecho, y el dharma está vinculado a la religión. Algunos dicen que tienen 3.000 años de antigüedad o inclusive más de 3.000 años, porque estamos hablando de elementos, por ejemplo, como el Mahabharata, o que tiene o los textos Vedas, que tienen más de 3.000 o 4.000 años de antigüedad. ¿Ok? Son algunos referentes de este sistema. Y acá podemos observar con claridad la concepción de la estratificación social bajo el sistema de castas por la India. Y aunque nos parezca cosa del pasado, este sistema aún se mantiene hoy en día en este país. Este sistema tiene las siguientes castas: los brahmis o sacerdotes y los profesores, la parte de la élite pensante, los kshatriyas o guerreros y gobernantes, los vainsya, los granjeros y comerciantes, los sudras y obreros, y los dalits o parias, que son los barrenderos, la gente que está en el eslabón más ínfimo de esta sociedad. Entonces, para tener esto, vamos a ir ahora a un momento, vamos a salir de esta presentación, y para entender algo que de repente nos parece trastocado, trasnochado o fuera de foco, vamos a entender cómo está actualmente revisando algunos sistemas de noticias. Déjenme un segundo, vamos a cambiar la forma de compartido y vamos a ir hacia esta otra. Un segundo, por favor. Y vamos a ver acá. Bien, y vamos a ir a la sección de noticias. Fíjate. Por ejemplo, este es un reportaje hecho, es una noticia, un reportaje de la BBC de los Dalits o los intocables o los parias, que forman parte del sistema de castas, están fuera del sistema de castas de la India, porque se consideran fuera de todo el sistema, ¿no? Esto es, por ejemplo, una imagen de una trabajadora Dalit, conocido también como parias o intocables, ¿no? Está trabajando en una mina de carbón, a cielo abierto, en el estado de Jharkhand, en un estado de la India, y cumple unas labores que habitualmente están destinadas exclusivamente a este tipo de casta, ¿no? Ese es se considera que hay 200 millones de personas, de Dalits en la India, de esta casta, y se encuentran trabajando en las zonas marginales y están condenados a su nacimiento en esta casta a mantenerse en ese tipo de actividad. Lo que nos podría parecer cosa del pasado, podemos ver que es una realidad. Bien, vamos a volver a nuestra diapositiva.
Y volvemos. Ahora sí. Listo. Ahora, este sistema también estuvo presente en el Antiguo Egipto, que tiene también un sistema de división de castas, donde estaba en la cúspide el faraón y la familia real, los nobles y sacerdotes, los funcionarios, soldados y escribas, los campesinos, artesanos y comerciantes, y finalmente la casta de los esclavos. Este es un sistema también de castas. Aquí, nuevamente, vamos a ver otro concepto que es el jus sanguíneo, el derecho sanguíneo. Entonces, para mantenerte dentro de los estratos, tú tenías que tener una pureza de sangre y no podías mezclarte con miembros de castas inferiores. Este mismo concepto que está presente en la India estuvo presente en el Antiguo Egipto. Inclusive, en el Antiguo Egipto, para mantener la pureza sanguínea, se priorizaba la vinculación o el matrimonio dentro de los miembros de un clan familiar. Ese es más o menos, el esquema que tenemos. Algo similar ha ocurrido en China con su sistema de división de castas. Es un sistema parecido. El sistema de esclavos, los campesinos, los comerciantes y artesanos, la burocracia, que son los funcionarios que forman parte de un estamento encargado de las funciones políticas y administrativas del imperio chino. La nobleza, incluida la familia imperial, los terratenientes y los jefes imperiales o jefes de clanes en China, y el emperador, que era considerado el hijo del cielo, y los herederos del dragón en el imperio chino. Como vemos, es un sistema similar que ha estado presente. Ojo, hay que entender que vamos a encontrar en las culturas como una especie de herencia o linaje de estas concepciones de castas marcadas en la sociedad. Por ejemplo, India hasta ahora tiene ese sistema. China, si bien ha evolucionado, se ha modernizado, han eliminado estos conceptos, sigue manteniendo ciertos elementos o ciertos rasgos de estas concepciones de división de castas, ahora modificadas y cambiadas con la modernidad que ahora se vive en este país. Pero vamos a encontrar rasgos típicos que son parte de esta herencia o este legado cultural que ha tenido este país. De igual manera, en la sociedad griega existía lo que se conoce como las polis o ciudades-estado griegas, pero acá hay que tener una diferencia que es muy importante para comprender el Estado moderno actual, la diferencia. Entonces, cuando se habla de democracia griega, cuando se habla de democracia y de gobierno en Grecia, se está hablando de algo que correspondía solamente a los ciudadanos. Los ciudadanos se clasificaban por ser hombres libres, ¿ok? Ese es el concepto de ciudadano. Quien era un ciudadano era un hombre libre, y normalmente el hombre libre podría ser un civil o alguien que estuviese en la milicia. Y la milicia, no cualquiera podía estar en la milicia inicialmente, ese es el concepto, sino solamente los hombres libres. Entonces, quienes combatían, quienes estaban en combate o quienes dirigían incluso las tropas, tenían que ser necesariamente hombres libres. No era cualquier persona. Y teníamos estas dos categorías diferenciadas, los ciudadanos y los no ciudadanos. Y fíjate esta diferencia. Los no ciudadanos eran, en primer lugar, los extranjeros, los que no pertenecían a la sociedad griega, que eran considerados como bárbaros. Y luego tenías otra escala
los esclavos. Los esclavos que habían sido sometidos a esclavitud o nacían dentro del seno de una familia de esclavos. Pero paradójicamente, fíjate, esta gráfica también considera como no ciudadanos, es decir, no podían participar en las actividades políticas a las mujeres. Y esta herencia, aunque nos parezca hoy día lejano, esta herencia hasta poco más a inicios del siglo XX recién se revierte en nuestra sociedad. Antes las mujeres no participaban en la vida pública, no tenían derecho al voto. Entonces, esto es parte de estas concepciones que vemos aquí, se han arrastrado y tenemos una herencia de la concepción de la sociedad griega, donde el rol de la mujer era disminuido. Se consideraba que la mujer no tenía la capacidad ni tenía los derechos para participar en la vida pública, para participar en las actividades. Entonces, todas las actividades de gobierno, de funciones, de cargos públicos estaban reservados a los varones. Y no cualquier varón, sino un varón que tenía que ser ciudadano. Y ese ciudadano formaba parte de una élite en la sociedad griega. Entonces, cuando hablemos de la democracia y vemos a Grecia como la cuna de la democracia, sí, es la cuna de la democracia, pero bajo la concepción griega que tenía en ese momento. ¿Ok? Y eso es sumamente importante destacarlo y analizarlo. Esta misma concepción de estratificación social se mantenía en Roma, que son los herederos, prácticamente es como la herencia de las concepciones griegas, se asumen por los latinos en Roma durante los diversos estadios de gobierno que tuvo Roma. Tenías en la República y también tenías en el Imperio, y tenías a los nobles, los gobernadores, los senadores y los administradores del imperio, tenías a la plebe, a los libertos y a los esclavos. ¿Ok? Para los romanos, el esclavo era considerado como una res. ¿Ok? Este es un tema sumamente importante. Hoy día, cuando utilizamos el término de res identifica a ganado. Identificamos con el término de res fundamentalmente a las vacas. Contamos las cabezas de ganado o decimos las cabezas de res. ¿Ok? Pero en el Imperio Romano, o en Roma en términos generales, el término de res servía para identificar a lo que era una especie de animal semoviente. A los esclavos tenían la misma concepción que nosotros tenemos ahora de una vaca, de un animal. Eran considerados prácticamente como animales. O sea, se estaban casi en la misma categoría, con la diferencia de que estos tenían algunas características diferenciales de los animales, pero los consideraban casi como un animal. Por eso el término de res se confunde con el concepto de animales. Hasta este punto, por favor, alguna consulta, conocían este tema, quisiera saber sus impresiones, por favor, porque este tema es un tema muy interesante, sobre todo el tema de las mujeres y ahora el tema de las cosas, o de la res o las cosas semovientes que ocurrían en el imperio durante el periodo de la Roma antigua.
pueden participar con micrófono o por chat si es que tienen activado. Y proseguimos, si no hay ninguna participación, entonces vamos a proseguir. Recuerden que pueden ustedes participar con su audio, pueden hacer consultas por audio o pueden hacer participaciones por audio, si así lo tienen. Bien, entonces, estas concepciones de estratificación social no solo estuvieron presentes en las sociedades de la antigüedad en Europa o Asia, sino también la estratificación social fue parte de estas concepciones que estuvieron presentes también en el continente americano. En este caso, por ejemplo, este es un ejemplo de la estratificación social de los aztecas, donde de manera similar a lo que ocurría en Europa, estaba presente el gobernante, los nobles, descendientes de ciertas castas, también tenías a los comerciantes o los mercaderes, que era otro estrato social, los agricultores y artesanos y los braceros, que estaban en la siguiente escala, y finalmente teníamos a los esclavos, que normalmente eran los que habían resultado de las capturas en guerras o los que habían cometido alguna acción que estaba prohibida por las normas de este pueblo y eran sometidos por esta razón a la esclavitud, ¿no? Este mismo esquema también se repite en la cultura andina, donde vas a tener una estratificación social. Aquí era incompatible, tú tendrías una nobleza de sangre, nuevamente presente el concepto del jus sanguini, y tendrías también una nobleza de privilegio, pero esa nobleza de privilegio no podía mezclarse con la nobleza de sangre. Este concepto de imposibilidad de unión está muy marcado. Tú podías ascender, podías llegar a ser general, podías tener un cargo muy importante, muy alto, pero había cosas que no podías quebrar, que era la vinculación sanguínea con un miembro de la nobleza de sangre, de las famosas panacas, ¿no? Esto dio origen, por ejemplo, a un conflicto muy conocido que ha sido recogido en el drama de Ollanta, que es precisamente las razones del levantamiento del general Ollanta, que era un noble de privilegio, pero que no pertenecía a la nobleza de sangre y no tenía el derecho sanguíneo para poder contraer matrimonio y procrearse con miembros de la nobleza de sangre del imperio de los incas. Entonces, esto paradójicamente también estuvo presente en la colonia, y esto es, por ejemplo, la estratificación social durante el periodo de la colonia. Aquí el derecho sanguíneo, incluso había unas reglas, algunas clasificaciones, y había el concepto de los cuarterones, los quinterones, en función de las mezclas sanguíneas que tuviese las personas. Si bien existían tres grupos sociales básicos, que eran los blancos, los indios y los negros, la mezcla, o sea, la mezcla
o la unión entre un hombre o una mujer en función de las combinaciones que hubiera tenido, generaba diferentes divisiones de castas y con algunas eh, características específicas, ¿no? Por ejemplo, entre un criollo y un blanco europeo era una blanca europea, ¿no? Si hubiesen mezclas entre un mestizo y un blanco, daban un blanco y una india, por ejemplo, un blanco y una india daba lugar a un mestizo, ¿no? El criollo, el criollo era un blanco europeo y una blanca europea, pero el hijo había nacido en el territorio de las Américas. Y el solo hecho de haber nacido fuera de la península ibérica, fuera de España, lo convertía en un criollo. Era igual descendiente, ambos, sus padres eran blancos, pero también surgió el concepto del jus soli, el derecho del suelo, el derecho del lugar de nacimiento. O sea, en España, además del concepto de jus sanguinis, el derecho sanguíneo, existía también el derecho en función al lugar de nacimiento, al jus soli. En función de donde hubiera nacido, tenía mayor o menor privilegio. Entonces, los peninsulares o chapetones que habían nacido en la península ibérica eran hijos de blanco europeo y blanca europea. Por el solo hecho de nacer en la península ibérica tenían derechos diferentes de los criollos. Tenían mejor derecho. Así se conocía como el mejor derecho. ¿Sí? Estos conceptos de mejor derecho eh, eh, este concepto de mejor derecho estaba presente también en esta época. Tener mejor derecho significa que tengo mejores prerrogativas, mejores posibilidades en función a dónde he nacido. No solamente por la sangre que tengo, por mi linaje sanguíneo, sino por el lugar donde nací. ¿Sí? Y así, podemos encontrar una serie de mezclas en función de las combinaciones que tenga. Había esta clasificación, era la que dominaba en la España virreinal y sus colonias. Había el criollo, el chino, morisco, mulato, castizo y así, una estratificación social. Y, y encontrabas que para algunas posiciones tú tenías que tener como mínimo una determinada categorización para poder ocupar una posición. Había, por ejemplo, para ser oficial, tú podías, inicialmente solamente podían acceder los chapetones o los peninsulares, y luego se fue flexibilizando y comenzaron a entrar los criollos. Por ejemplo, San Martín y Bolívar eran criollos, ¿ok? Pero eran criollos no exactamente criollos puros, sino tenían algún componente o alguna mezcla, alguna proporción de sangre que no era exactamente blanca, ¿no? Tanto San Martín como Bolívar tenían algunos componentes, algunas mezclas en tus ancestros de sangre morena, ¿no? Y si bien eran criollos, pero tenían una proporción, y eso había toda una regla para identificar si era Cuarterón, Quintinón, o, y había toda una clasificación para identificar, por eso te llevaban hasta 4 o 6 generaciones en el análisis de tu linaje para ver cuál era la composición de la sangre que tenían las personas. Por eso estaba muy marcado el concepto de
de su árbol genealógico para una posición específica. Una de las condiciones para poder ocupar un cargo en la España virreinal era que te hiciesen tu análisis del árbol genealógico. Tú tenías que demostrar tu árbol genealógico y hacían su referencia, por lo menos entre las cuatro o seis generaciones anteriores, tenías que identificar que había sido de sangre blanca o sangre española, pura, sin mezcla, ¿no? Eso era lo ideal, lo deseable para que pudieses ocupar un cargo en la España virreinal. Y, y estamos hablando de algunos cientos de años atrás, pero paradójicamente esta concepción de jus sanguini y jus soli, esos dos conceptos, el derecho sanguíneo y el derecho al suelo, el lugar de nacimiento, hace poco más de 70 años atrás, en Alemania, durante el régimen nazi, se establecieron las famosas leyes de Nuremberg. Leyes de Nuremberg. Menos de 100 años atrás, o sea, hace 70 años aproximadamente, surgieron estas famosas leyes de Nuremberg para identificar lo que correspondía a sangre alemana, a un mestizo de segundo grado, un mestizo de primer grado, un judío puro, un judío converso, y las implicancias que esto tenía. Entonces, en función de tu estatus de tu estatus sanguíneo y tu composición sanguínea, en función de tus ancestros, de tus abuelos, padres, ¿no? Había una concepción de mejor derecho o exclusividad de derecho para ocupar una posición dentro del Reichstag, dentro del Reich alemán. En función a eso, por ejemplo, tú podías tener mejor derecho o exclusividad en el derecho para una determinada posición dentro del Estado alemán. Fíjese, esto no está tan lejos, o sea, nosotros podíamos ver de repente lo anterior del medioevo, de la edad antigua, podíamos ver hasta el virreinato, podíamos ver que está varios siglos atrás, pero eso está a menos de 100 años un sistema impuesto bajo esta forma. Inclusive, estas leyes, estas famosas leyes de Nuremberg, establecían prohibiciones de matrimonio entre, por ejemplo, un judío y un alemán, o entre un mestizo y un alemán, en función a la pureza de la sangre. Salen estas normas de carácter eugenésico para regular todos estos conceptos. Incluso estas normas van mucho más allá y comienzan a establecer la identificación de las personas en función a las características, ya no solamente étnicas o raciales, sino también las comienzan a identificar por hábitos o por ciertos factores de carácter religioso. Por ejemplo, hay toda una clasificación por ejemplo, sobre los prisioneros, sobre su procedencia, así pertenecían a un grupo étnico, racial en específico, si eran romaníes, si eran rebeldes, o eran vagabundos, o tenían alguna preferencia sexual, si eran, por ejemplo, homosexuales o lesbianas, se les iba catalogando, identificando, o si pertenecían a algún grupo religioso en específico que estaba prohibido, por ejemplo, como los testigos de Jehová. Fíjate, esto que ahora a nosotros nos parecería desbocado, en un determinado momento, hace muy poco tiempo atrás, era parte de la concepción que existía
en la sociedad. Entonces, la sociedad puede establecer también parámetros o pautas supuestamente para protección o para mantener un orden establecido, y son en algunos casos mecanismos de protección que adoptan grupos humanos, pero que pueden ser totalmente irracionales y descabellados a la luz, actual, a nuestros conceptos actuales. Pero, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque esto que nos parece irracional se implementó en una de las sociedades, en uno de los países más avanzados para su época. Pero se implementaron medidas que hoy día nos parecen totalmente irracionales en una de las sociedades más avanzadas de Europa, más cultas de Europa. Sin embargo, sucumbieron ante estas posiciones de un orden que ellos consideraban el orden natural de las cosas. Entonces, hay que tener cuidado porque dentro de las cosas que se puedan implementar en la sociedad, uno de los tremendos riesgos que podemos caer es que se implementen estas concepciones de lo que se conoce como un orden natural, un orden social. Y se implementan mecanismos como las famosas leyes de Nuremberg, que son mecanismos de aparente protección de la sociedad contra algunas consideradas anomalías dentro de la sociedad, ¿no? No es muy lejano, no estamos muy lejos de lo que ha ocurrido en la historia. Bien, entonces, esto primero para ver el concepto del orden, el orden natural, y cómo esta concepción del orden natural puede esconder o puede traer algunas concepciones que son fuertemente enraizadas y que pueden ir en contra de los conceptos de sociedad moderna que hoy día nosotros tenemos. Pueden parecer lejanos, pero sin embargo están más presentes y más cercanos de lo que podemos nosotros creer. Entonces, hay esta concepción del orden natural, de mantener el orden natural y utilizar los mecanismos de la sociedad para generar todo un sistema jurídico de engranaje para proteger el orden natural. ¿Okay? Pero también tenemos otra arista, que son las teorías de Hobbes, Thomas Hobbes, que en su obra El Leviatán argumenta que el estado natural de la vida humana sería solitaria, pobre, brutal y corta si mantuviésemos un estado natural. Entonces, fíjense, contra el estado natural que de las cosas surge otra corriente opuesta, antagónica, indicando que mantener el estado natural de las cosas, mantener el estado de las cosas como deberían, como son habitualmente, donde se impone la ley del más fuerte, la vida humana no sería sostenible. La vida humana no sería lo deseable. Entonces, para evitar este caos, este desorden que existe en la sociedad, los individuos deben ceder su libertad a un soberano en un pacto social, dando origen al Estado, que tiene el poder absoluto para mantener la paz y el orden. Aquí entonces surge el concepto de que ha sido concebido por Hobbes como el Leviatán. ¿Qué cosa es el Leviatán? ¿Qué cosa es para Hobbes el Leviatán? Es el Estado soberano que
impone el orden y que tiene el derecho coercitivo, que tiene el derecho a utilizar la fuerza para mantener en orden y en paz a la sociedad. Eso es, en resumen, el concepto de la posición de Thomas Hobbes. Si no hubiese Estado, si hay un Estado y si el Estado no es fuerte, entonces tendremos estos problemas. Tenemos el problema de caos, tenemos el problema de intranquilidad, ¿no? Para que esto funcione, para que este leviatán pueda, para que la sociedad pueda mantenerse, se requiere de un leviatán, de un Estado fuerte, un Estado soberano, un Estado que pueda mantener el orden y la paz en la sociedad. Y acá surgen nuevamente las preguntas, los cuestionamientos, las dudas o los temores respecto a este aspecto en específico. Y surgen dos dudas. Una, dice, es necesario que tengamos que entregar nuestras libertades hacia el Estado, hacia el gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario que nosotros le entreguemos al Estado parte de nuestras libertades para poder tener una vida tranquila y en paz? Y por otro lado, surge también la pregunta de si es necesario un gobierno fuerte o un gobierno más democrático cuando hay situaciones de desgobierno, de caos, de delincuencia. Entonces surgen estas dos grandes interrogantes, estas dos grandes preguntas. ¿Es necesario ceder nuestras libertades? Y si es necesario tener un gobierno fuerte, debe ser un gobierno duro. Entonces, aquí no hay una unanimidad en las posiciones, siempre va a haber posiciones contrarias. Y siempre va a haber posiciones contrarias y hay una especie de incertidumbre entre si ceder nuestras libertades o no. Esa es la gran contradicción que existe en Hobbes y otros pensadores. Entonces, para Hobbes es necesario tener un Estado fuerte, un Estado que imponga el derecho, y un Estado que tenga el control de la coerción, tenga el control de la violencia. Es decir, los individuos de por sí no pueden tener el control. Lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo actualmente? Tenemos que en la sociedad está ocurriendo estamos viviendo un periodo de transición de caos y desorden. La sociedad está entregando su libertad no al Estado, sino le está entregando a individuos o actores colectivos que están ejerciendo la violencia, que están utilizando la coerción y están entregando parte de su libertad a hordas y bandas criminales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si nosotros revisamos, vamos a encontrar que precisamente este fenómeno es el que está ocurriendo en nuestra sociedad.
¿qué ha ocurrido? Podemos revisar rápidamente las noticias y podemos ver, por ejemplo, si vemos las principales noticias, si vemos las noticias, encontraremos estas dificultades que precisamente obedecen a nuestro sistema democrático. Por ejemplo, es común encontrar que en las noticias de los últimos días, lo que es parte del, lo que se ha convertido en parte de lo que es la normalidad social. Veamos lo que tenemos, por ejemplo, en la noticia. Voy a ponerles esta captura. Y este es el titular de las noticias, y es lo que vamos a encontrar en el día a día. Sicarios balean a combi llena de pasajeros y asesinan a chofer de la empresa Budita en la avenida Tupac Amaru. El segundo asesinato en el rubro de transporte urbano en lo que va de la semana. El atentado también dejó mal herido al cobrador de la unidad y se conoció que horas antes los directivos de la empresa recibieron una amenaza. Y ya estas hordas sicariales son las que están imponiendo y están coartando la libertad. Ya no es el Estado el que está eh, ordenando esta situación caótica que podría existir, como dice Hobbes, sino esa función que le corresponde al Estado a través de sus órganos especializados, en este caso, por ejemplo, de la preservación del orden interno, es el Ministerio del Interior, a través del cuerpo policial y los cuerpos auxiliares, como son los serenazgos. No, ya no es el Estado el que está monopolizando o el que tiene el control del aparato coercitivo, sino son hordas y bandas criminales que están imponiendo sus reglas y están solicitando, a cambio de mantener un orden y a cambio de mantener la seguridad, están imponiendo cupos a las empresas y las organizaciones. Fíjate cómo este concepto muy importante que nos establecía Hobbes, que el Estado debe asumir este rol. El Estado ha sido desplazado, está siendo desplazado, y estas organizaciones criminales están asumiendo el control de la coerción. ¿Ok? Y el Estado en este momento es un Estado disminuido, un Estado que ha perdido fuerza. Y las organizaciones criminales han comenzado a asumir el rol que Hobbes titula en su obra Al Leviatán. Es decir, hay un vacío y hay una pérdida de fuerza o poder por parte del Estado. Ante este vacío o esta pérdida de poder, las organizaciones criminales están asumiendo el rol de coerción, coercitivo y el rol de orden en la sociedad. ¿Ok? Eso es negativo, esto está afectando, el Estado debe tener la capacidad para poder mantener y preservar el orden y la paz en la sociedad. Si el Estado no es un Estado fuerte, no es un Estado presente, estos fenómenos que estamos viendo actualmente van a persistir. La única forma en la que se mantenga la sociedad o se preserve la sociedad es que el Estado se imponga, como indica Hobbes, y sea el preservador del orden y la paz. Si el Estado abdica, si el Estado no tiene la capacidad de poder controlar el orden social, estamos entrando en una fase de descomposición.
que va a dar lugar seguramente en los próximos días o las próximas semanas o próximos meses a situaciones caóticas y conflictivas. Si el Estado no interviene, si el Estado no logra frenar y logra contener a estas organizaciones criminales, esta situación se va a agudizar en los próximos meses. Y acá ya vamos entrando a los tópicos que corresponden. Entonces, es un concepto fundamental del derecho establecer normas que son las reglas reguladoras de la conducta social. El Estado es el que tiene que tener la exclusividad en la imposición de estas normas que regulan la conducta social. Pero también hay normas jurídicas que es todo el marco legal para ejecutar una coacción física, es decir, y una coacción física en la sociedad para poner orden, tiene que ser inmanente y tiene que estar socialmente organizada. Esto es el concepto elemental. Tiene que haber un marco jurídico que permita al Estado actuar correctamente. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos dentro de la sociedad? A veces nuestro marco jurídico es imperfecto. Nuestro marco regulatorio, nuestro marco jurídico puede ser imperfecto. ¿Y qué significa? Por ejemplo, vamos a poner la siguiente imagen que nos va a reflejar parte de lo que ocurre. Por un lado estamos viendo la coerción y que el monopolio de esta coerción la ejecuta los cuerpos de orden interno. Pero vamos a ver esta lámina para que veamos y comencemos a analizar de manera conjunta las repercusiones. Veamos esto de acá. ¿Me confirman si visualizan, por favor, la imagen? ¿Me confirman si visualiza la imagen, por favor? Fíjate, tenemos acá esta imagen que nos representa, dice, Fiscalía solicitó 3 años de prisión preventiva contra policía Elvis Miranda que advirtió a un delincuente en Piura. Un incidente ocurrido hace 5 años desencadenó una serie de eventos que mantuvieron al suboficial de la PNP en el centro de un largo y complejo proceso judicial. ¿Qué ha ocurrido? Nuestro marco jurídico está a veces al revés, está priorizando la protección de los individuos, pero está priorizando la protección de aquel sujeto o individuo que está afectando al orden interno, está afectando a la paz y a la estabilidad social. Entonces, a veces el marco regulatorio, como pasa en este caso, la legislación más protege al elemento disruptor, al elemento que está en contra del orden interno, en contra de la sociedad, que al elemento que está destinado a la protección del orden interno. Y vamos a encontrar casos como este, en los que el personal policial pasa un proceso, incluso tiene que estar años tras de un proceso judicial,
y terminan encausados y terminan con situaciones como esta, en la que el fiscal solicita la prisión preventiva a un policía que detuvo a un delincuente. Algo similar pasó en el caso de los comandos de Chavín de Huántar. Los miembros de un grupo terrorista, que era el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, tomaron la embajada y es lógico que en la retoma, tratando de liberar a los rehenes que estaban secuestrados por este grupo terrorista, los efectivos de las Fuerzas Armadas abatieron a los subversivos que habían tomado la embajada. Entonces eso significó años de proceso judicial para los miembros que realizaron la operación Chavín de Huántar, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay estas incongruencias, precisamente estas incongruencias, estas laxitudes en la ley, en las normativas, permiten que aquellos elementos disruptores que están en contra del orden interno, en contra de la estabilidad y de la seguridad en la sociedad, puedan actuar. Lo que estamos viendo actualmente implica necesariamente repensar en el marco jurídico, el marco regulatorio que tenemos, las leyes que están emitiendo el Congreso, y evaluar si estas están teniendo un impacto positivo en la sociedad o por el contrario están generando este desorden. Por un lado está el rol o la actuación de los principales actores políticos, los decisores políticos, están en el Ejecutivo, y por otro lado tenemos también las debilidades o las deficiencias que tenemos en nuestro marco jurídico. Si no hay una decisión o no hay una visión clara de lucha frontal contra la delincuencia, y encima tienes un marco regulatorio con deficiencias o vacíos o incongruencias, vas a tener resultados como este. Es por eso que con situaciones como esta, en las que si tú actúas y abates a un delincuente, vas a tener más que seguro una situación como la que está presentando este policía. Y eso en la mente de las personas, en la psicología de los que tienen que ejecutar las acciones para la preservación del orden interno, la persona cuando ve a un delincuente, cuando tiene que hacer frente a un delincuente, en su interior va a pensar o va a analizar si debe ejecutar una acción o no. Si la acción que va a ejecutar le va a generar alguna consecuencia en específico. ¿Ya? Ese es más o menos hasta aquí. ¿Alguna consulta o pregunta, por favor? ¿Se entendió este punto, por favor? Quisiera que me confirmen o denle un like o una reacción si se quedó claro este punto, por favor. ¿Proseguimos entonces? ¿Está todo claro? Listo, entonces proseguimos. Entonces, como le digo, estas deficiencias en el ordenamiento hacen que
quienes debían tener el rol de preservación del orden interno entren también en situaciones de duda, de confusión, y a la próxima, el próximo efectivo que tenga que accionar contra un delincuente va a tener que pensar bien o va a dudar al momento de ejecutar su acción, porque encuentra señales que no son claras, encuentra señales que dicen, si yo actúo, si yo ejecuto una acción, puedo tener una consecuencia negativa en mi contra. Entonces, estas situaciones hacen que las personas eh, piensen de diferente forma. Entonces, todo esto está generando una anomalía de actuar en las instituciones gubernamentales, en las de los que preservan el orden interno, y esto eh, tiende a impactar negativamente en la sociedad. Ahora, por otro lado, quienes están hacia el otro lado, en las organizaciones delictivas, en estas organizaciones de sicariato, ven esta situación como una oportunidad. Ven como una oportunidad. Hay dificultades, hay una situación legal que no es la más favorable para la lucha contra la delincuencia, y es una oportunidad para estas organizaciones criminales. Entonces, las señales que llegan hacia los dos actores, por ejemplo, a los que están preservando el orden interno y hacia los delincuentes, le está llegando una señal. Para el delincuente, esto es un marco legal favorable. Es una situación favorable que le permite, que le permite eh, actuar impunemente, por un lado. Y por el otro lado, hacia el lado de el, los elementos de orden interno, llega una señal negativa. O sea, una señal que le va a dar dudas, o le va a generar dudas o incertidumbre en su forma de actuación. Entonces acá podemos resumir que tenemos el ordenamiento jurídico que está compuesto con un conjunto de normas, ¿no? Las normas, hay normas de corte administrativo, normas que están vinculadas al tema civil, normas que están vinculadas al tema penal, normas que están vinculadas al fuero militar y policial, y así sucesivamente. Todo esto es el conjunto de normas. El conjunto de normas forman parte del ordenamiento jurídico. Estas normas tienen que ser coherentes y tienen que apuntar al fortalecimiento de las instituciones y tienen que apuntar al fortalecimiento de la sociedad. Este ordenamiento jurídico tiene un orden jurídico preestablecido y hay un orden jurídico estatal. Podemos tener heterorreferenciales o autorreferenciales. Pueden ser descentralizados o centralizados. Pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos. Pueden ser no jerarquizados o jerarquizados. Normalmente, en el ordenamiento jurídico preestatal, se rigen mucho por las costumbres, por los usos, por que tú puedas ejecutar las acciones. Cuando hablamos de centralizado o descentralizado, significa que cada quien pueda, por ejemplo, imponer su orden. Hay algún problema, tú impones tu orden, tú impones una sanción. O sea, en cambio, cuando estamos hablando de un órgano jurídico estatal, la imposición de sanciones, la coerción, está centralizado en el Estado.
¿ok? Tienes, tienes una, no hay una normativa jerarquizada, o sea, no hay un orden en las normas, no hay un ordenamiento. Estos, cuando tienes un orden jurídico preestatales antes del Estado. Entonces, en cambio, cuando vas al orden jurídico ya estatal, instituido y formalizado, vas a tener una jerarquía normativa. Vas a tener, por ejemplo, que la Constitución es el elemento más importante y luego va a haber una jerarquía de normas, ¿no? Va a estar la Constitución, van a estar los tratados, van a estar las leyes y luego van en función hay una jerarquía de normas. Eso no existe en los organismos preestatales. Entonces, por eso la importancia de tener una coherencia. Pero además de tener este ordenamiento jurídico estatal establecido, es muy importante que las normas se cumplan. Lamentablemente lo que tenemos en el Perú es que existen muchísimas normas, tenemos miles de normas, sin embargo, muchas de ellas son simplemente letra. Es una letra muerta porque no se cumple. Muchas disposiciones no se cumplen en el Estado. Y acá hay otro problema que tenemos que está vinculado con cómo el Estado está llegando, porque tú tienes que fundamentalmente las normas se cumplen en la ciudad, se cumplen en la capital, se cumplen en una determinada área o jurisdicción. Cuando te vas alejando de la capital y vas yendo hacia el interior o vas yendo a espacios rurales, la presencia del Estado y el cumplimiento normativo decae, porque no tienes un aparato estatal eficiente que te permita ejecutar el cumplimiento de la normativa, del cumplimiento del orden preestablecido. Esa es una dificultad que tenemos actualmente en el Perú. Vas a encontrar que, por ejemplo, cuando te vas al interior del país, es más frecuente o más virulento el ataque contra los órganos del Estado. ¿Ya? Si mal no recuerdo, por ejemplo, hubieron casos en los que algunos funcionarios de SUNAT fueron atacados y voy a compartir un momento este hecho en el que es común que puedan generarse estas situaciones, ¿no? Este es, por ejemplo, o sea, cuanto más te alejas de la sede, vas a encontrar más casos de este tipo, ¿no? Entonces, eso es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, es, ese es otro punto importante, el principio de la necesidad de la constitucionalidad, la necesidad de una constitucional cuando tienes organismos jurídicos, un ordenamiento jurídico estatal. Entonces, en ese caso es necesario que tus normas se ajusten al ordenamiento constitucional. Antes
antes de existir los estados, o sea, o en aquellos territorios donde el Estado no tiene presencia, existen ordenamientos preestatales. Y aquí surge la antigüedad y la justicia asociados a los conceptos de derecho natural. Hay un derecho natural, el derecho de las costumbres, que está muy afianzado. Entonces, estos derechos consuetudinarios de las costumbres o las tradiciones tienen que trasladarse y darse validez a través de lo que se conoce como el derecho positivo o la legislación ordinaria. Entonces, las costumbres, las tradiciones, el derecho natural o el derecho consuetudinario que está presente, debe formalizarse, debe validarse a través de normas de derecho positivo. Aún es la presencia del derecho comunal, del derecho consuetudinario en las sociedades altoandinas, por ejemplo, es un hecho fáctico, un hecho real, ¿no? Hay muchas comunidades al interior del país en las que aplican normas de derecho constitucional, imponen sanciones, imponen, por ejemplo, para los avijeos, a las personas que están robando, o las personas que han cometido algún delito, les imponen penas de ejecución automática, les imponen sanciones físicas. O sea, a diferencia de nuestra legislación, que de repente les impondría una multa o una pena de cárcel, así sucesivamente, en el derecho constitucionario es frecuente que tú encuentres a personas que imponen algunas sanciones específicas a los avijeos, por ejemplo. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los comuneros, es frecuente que ellos tengan una forma de pensamiento y de ejecutar las sanciones. ¿Ya? Esta situación, por ejemplo, es algo bastante peculiar, ¿no? Este es, por ejemplo, esto es algo que ha sido recogido, por ejemplo, a través del reconocimiento de fallos del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación, esta lámina que vamos a ver a continuación, muestra precisamente esta situación en la que se está recogiendo y se está validando estos mecanismos que tienen los comuneros. Comuneros serán sancionados por la comunidad si las faltas y sus respectivas sanciones están adecuadamente reguladas en el estatuto. Eso es un fallo del Tribunal Constitucional, es un fallo vinculante que reconoce ese derecho constitucional. Entonces, hay mecanismos de control social que son parte de los usos y costumbres y que se mantienen y que han sido validados a través, por ejemplo, de este fallo del Tribunal Constitucional. En este expediente, el 2765 del 2014, en este proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional, se ha establecido, o se ha validado este mecanismo de sanciones que tienen los comuneros, las comunidades campesinas,
siempre y cuando estén plasmados en sus estatutos. O sea, ellos pueden utilizar estos mecanismos que son de derecho constitucionario, que son de las costumbres que han tenido, pero debe estar plasmado en los estatutos que tengan las comunidades, estas comunidades. Entonces, en este ordenamiento preestatal, por ejemplo, la heterorreferencialidad es la validez de las normas ajenas al derecho positivo en función a la antigüedad y en función a la justicia. Se habla también de que son descentralizados porque hay una ausencia de un centro de creación normativa y una ausencia del monopolio del poder público. Por eso se dice que es descentralizado. No existe el Estado. Cuando nosotros vamos a una zona altoandina, por ejemplo, a San Pablo de Oco o a Pausa del Salazar, en unas zonas alejadísimas al interior del país, en las zonas rurales, vamos a encontrar que eso existe. No hay una normativa en específico centralizada, hay, tampoco existe presencia del poder público, la comisaría a veces no está presente, están en zonas rurales, totalmente distantes del poder público, lo más cercano al poder público de repente es una escuela, y que esa escuela está de repente a 3 o 4 horas de caminata de la comunidad, y el poder público coercitivo de la policía está de repente a 8 o 10 o 12 horas de caminata, en caballos, si es que se logra ir por ese medio. Entonces hay una presencia total, hay una ausencia total del Estado. Esto ocurre en las zonas altoandinas y también ocurre muy frecuentemente en la selva, en las comunidades de la selva, en las que para llegar a veces tienes que ir 1 o 2 días en bote, en un peque y llegar a esa localidad. En esos casos existe, se habla de descentralización, que son descentralizados, porque no hay un centro de referente de creación normativa y tampoco existe el monopolio del poder coercitivo, el poder de poner orden con la fuerza física por parte del Estado. También se dice que estos ordenamientos preestatales son estáticos cuando hay una ausencia de novedad normativa. Tenemos la costumbre y la antigüedad como criterio de validez. Así siempre se ha hecho y así siempre lo vamos a seguir haciendo. Ese concepto de estático. No hay cambios. No jerarquizado, es el criterio de aplicabilidad y no hay jerarquía. No hay, por ejemplo, es una costumbre local que haya privilegios de la alta nobleza, privilegios de base nobleza o privilegios de clero. Son parte de las costumbres. Por ejemplo, las personas mayores son las que primero van a recibir algún beneficio o van a recibir parte de la cosecha. Es una costumbre, no hay un orden establecido en esa distribución de la producción o de la cosecha o de lo que están ejecutando, ¿no? Si no se siguen tradiciones o se siguen patrones en base a algunos criterios que puedan aplicarse. Puede ser cualquiera de estos y no necesariamente existe un solo patrón o un solo criterio uniforme. Y en este caso existe una necesidad constitucional, o sea, una necesidad no necesariamente, no. Debido a las características de este ordenamiento interno que existen en las comunidades o zonas rurales. Hay heteroreferencial, las normas positivas se fundan en el derecho natural y no en la Constitución. O sea, ¿qué cosa significa el derecho natural? Es el derecho, está muy asociado con el derecho divino o el derecho tradicional o el que siempre ha existido, ¿no?
Y estos son parte de las características que hacen que se escapen del concepto de que exista una constitución. Cuando tú le dices a un poblador del interior del país o de la selva, de las zonas apartadas de la selva, le hablas de derechos constitucionales, a ellos les suena gaseoso. No entienden a qué nos estamos refiriendo cuando tú le hablas de derecho constitucional. Pero la constitución, las leyes, eso no entienden, o sea, no racionalizan, ¿no? Es más fácil que tú digas, las cosas deben ser así porque siempre han sido así, y eso sí lo van a asimilar como algo natural, como algo normal. Pero tú dices, las cosas deben ser así porque la Constitución así lo manda, no entienden o no lo internalizan como un derecho con suficiente criterio, sino las cosas en las comunidades, en las zonas rurales, en las comunidades nativas y las comunidades campesinas, se sustentan en lo que siempre ha sido y en lo que siempre debe ser, y no en la Constitución como nosotros normalmente en las ciudades, en la zona urbana, estamos más acostumbrados a tener como referencia a la Constitución como principal punto de referencia para cualquier tipo de acción o para cualquier tipo de actividad. Entonces, ahora, transitar de estos ordenamientos en los ordenamientos estatales, tenemos que pensar en lo siguiente. En primer lugar, el concepto de soberanía o poder. ¿Qué cosa es la soberanía? La soberanía no es más que otra cosa que tener el poder, la capacidad de poder ejecutar o accionar las cosas. Eso es el poder. Y este poder puede ser originario, puede ser un poder absoluto y se sustenta en lo siguiente. Originario porque alguien te ha conferido esa facultad. Eso sería derivado. Y absoluto es que tú tienes que tener todo el poder. Eso es el absoluto. Ahora, hay que ver lo siguiente. Que este poder puede ser ad extra, significa que ha habido un proceso de independización, que tú has tomado tu propia tendencia o tú has tomado tu propia misión, o es ad intra, es suprema, una potestad normativa. Y va a haber una titularidad. La titularidad del poder en la antigüedad, el poder surgía porque era un derecho natural. Tú tenías el derecho porque eras noble, porque habías nacido con ese privilegio. O tú podías tener el derecho, cuando hablamos y a la edad moderna, cuando se ha superado el estadio de la monarquía, podías tener el derecho en función a la colectividad, a lo que había decidido la colectividad. Esa colectividad es la nación o pueblo. Entonces, y la nación o pueblo forjaba y establecía las normas a través de un cuerpo elegido para este fin. Ese cuerpo elegido para este fin normalmente es el poder constituyente. La población, el pueblo o la nación, elige a un grupo de personas para que puedan constituir su primera constitución, puedan constituir su norma fundamental o su carta magna o norma fundamental. Este proceso es un proceso de democracia
representativa. Tú eliges a un grupo de personas, ese grupo de personas se va a encargar de redactar tu norma primigenia o tu carta magna o tu constitución, y en función de esas facultades que tú le has conferido, van a elaborar la carta magna. ¿Ok? Esta carta magna puede ser refrendada a través de un referéndum para aprobarse y para modificarse. Actualmente, esa potestad que tenía el pueblo para en forma directa aprobar o modificar la Constitución a través de un referéndum ha sido eliminada. La última modificación que ha hecho el Congreso a la Constitución ha eliminado el mecanismo de referéndum como un mecanismo para validar las modificaciones en la Carta Magna. Ahora, todas las modificaciones a la Carta Magna de la Constitución se ejecutan a través del poder legislativo. Eso corresponde a parte de las últimas reformas que ha ejecutado el Congreso de la República. Entonces, la titularidad, como decía, puede estar sujeta a un monarca o gobernante, a un rey, o puede estar en base a un colectivo. Vamos a ver acá este tránsito hacia este ordenamiento, que es lo que nos corresponde. En el estado de la naturaleza hay una ausencia de sociedad y hay una ausencia del Estado. La gente actúa como quiere. Es el individualismo pleno de derechos y libertades. No está limitado por normas, no hay ninguna limitación. Tú puedes hacer lo que quieras. La única limitación vas a tener es que alguien o otro individuo pueda colisionar y puedas colisionar con ese individuo. Se habla de un ordenamiento de un estado natural, ¿ok? Sin sociedad, sin estado, sin normas, cada uno hace lo. La única limitación que vas a tener es que alguien, algún individuo, pueda colisionarte y pueda tener más injerencia, más fuerza, más facultades o más capacidades que uno para poder reducir eso. Entonces, frente a esta situación que podría generar frecuentemente conflictos entre los individuos, surge la necesidad de un ordenamiento estatal, surge la necesidad de establecer reglas, y aquí surge el famoso pacto social, el pacto entre los individuos que forman parte de la sociedad. Y este pacto toma, en primer lugar, dos elementos, el de la sociedad y del Estado que es soberano y que tiene capacidades. Entonces, los individuos siguen teniendo sus derechos y libertades, pero estos derechos o libertades ya no son irrestrictos como antes en las sociedades que no existe ordenamiento, que no existe presencia del Estado, sino que estas libertades del individuo se encasillan y se restringen a los derechos y libertades limitados en función a las relaciones sociales y en función también a los parámetros definidos verticalmente por el Estado. Entonces, el individuo actúa en sociedad restringido por los derechos y las interacciones que tienen otros individuos, porque tus libertades llegan hasta el límite de la colisión con las libertades de los otros individuos. Entonces, tú puedes ser libre de hacer las cosas siempre y cuando no afecten a otros individuos. Entonces, es una limitación. Y segundo, también existe una limitación que está impuesta verticalmente por el Estado, por este aparato o poder público que se ha constituido, que forma parte del acuerdo de los individuos para
regular las relaciones en la sociedad. Entonces, aquí surgen dos elementos. Uno, que tus libertades y la actuación de los individuos en una sociedad, las libertades están limitadas al espacio de colisión, las libertades de otros individuos. Y también está limitada por estas relaciones y estas delimitaciones que ha impuesto el Estado, que es el poder público que ha sido constituido y que ha definido reglas de actuación. Pero aquí también vamos a tener que en las sociedades, estas reglas que son impuestas por las mayorías. No necesariamente hay una unanimidad. Si todos los individuos de la sociedad estuviesen de común acuerdo con las reglas, entonces estamos hablando de unas reglas establecidas o delimitadas por unanimidad por todos los miembros de la sociedad. Pero vamos a tener que hay reglas que corresponden a un consenso generalizado, pero hay otras que de repente corresponden a un consenso de las mayorías. Y esto es el concepto de la democracia. En la democracia no necesariamente existe el concepto generalizado, de consenso generalizado, sino existe el consenso de las mayorías. Y es lo que ocurre en la democracia. En la democracia se imponen normas, se imponen reglas en base a las mayorías, en base a las mayorías. Pero esas mayorías, en los sistemas democráticos tenemos normas que son impuestas por las mayorías, que pueden ser a través de un referéndum, por ejemplo, y otras que son impuestas por las mayorías, pero a través de procesos de representación. Por ejemplo, el Congreso es electo por el pueblo, es una democracia representativa, es una democracia en la que existe participación indirecta, el pueblo elige a sus representantes y estos representantes ejecutan la regulación. Esta regulación normalmente obedece a la mayoría de los que están en el cuerpo legislativo. La mayoría del cuerpo legislativo toma una decisión, aprueba una norma y es el consenso, eso se conoce como el consenso de las mayorías. Y puede que ese consenso de normas que han sido aprobadas por las mayorías del poder legislativo no necesariamente correspondan a las aspiraciones o deseos de toda la población. Cuando eso ocurre, hablamos de una norma que es legal, pero que no necesariamente es legítima. La legitimidad se obtiene cuando la población respalda a una decisión o una normativa o una decisión que ha sido adoptada por el cuerpo legislativo, por ejemplo. ¿Ya? Esto es sumamente importante porque podemos encontrar, por ejemplo, hoy en día que tenemos un bajo nivel de representatividad en el Congreso. O también en otros poderes del Estado. Entonces, esto es sumamente importante. Fíjense acá, esto es algo alarmante lo que vamos a mostrarle a continuación. Esta es parte de la noticia del día, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Congreso, ¿no? Este es el reporte de la encuesta de julio de este año y que representa el nivel de aprobación del poder legislativo. Acá.
Fíjate lo que estamos viendo acá, que el nivel de aprobación, por ejemplo, del Congreso, alcanza una desaprobación del 94%. Solamente el 6% está conforme o satisfecho con, perdón, solamente el 4% está satisfecho o aprueba la gestión del Congreso. Esto representa una deslegitimación del poder legislativo. La ciudadanía tiene una percepción de que el poder legislativo no lo representa y esto es una pieza clave en la institucionalidad. Puede estar aprobándose leyes, pero muchas de ellas no sintonizan o no son percibidas como importantes o acertadas por parte de la población. Eso es lo que está reflejando esta situación. ¿Ok? Y es parte de este proceso de descomposición que tenemos, porque la fragilidad y la falta de representatividad afecta. Todo eso erosiona a la autoridad, al principio de autoridad. Si tengo estas características, si la población no se siente representada por, por sus poderes institucionalizados, por sus poderes formalizados, entonces comienza a minarse el poder, el propio poder del Estado. Entonces, bueno, acá tenemos dos teorías. Ahí sí, hemos visto las teorías de Hobbes, que nos dice que es necesario el poder, la autoridad, la presencia de un Estado fuerte, un Estado que imponga orden, que imponga la paz, que es la teoría del pacto social, de la teoría hobbesiana, y esto normalmente lo representaba a través del rey, del poder absoluto, del absolutismo, ¿no? Por su parte, los liberales, entre los cuales se ubica Rousseau, hablan de la voluntad general, de que debería trabajarse en base a la colectividad. Estos son los dos grandes modelos de vinculados a la soberanía y al poder y al Estado. Uno, el poder absoluto, centralizado, y este es el rey, el soberano o monarca, que debe controlar y mantener el orden en la sociedad. Y por el otro lado, las teorías liberales que dicen que debe ser la voluntad general, que hablan de la colectividad, que hablan de la democracia. Y hablando de estos modelos, hay diversas formas de modelo de colectivo, de voluntad general o voluntad popular, algunos de corte directo y otros de corte indirecto, ¿no? Eso es, en resumen, en esencia, el fundamento del Estado. Uno centralizado en el poder absoluto y otro centralizado en el poder de la colectividad o de lo que se conoce como la voluntad general o voluntad popular. Entonces, en estos ordenamientos jurídicos estatales, tenemos que la decisión por el órgano competente, la validez del derecho es validado por el órgano competente. Cuando es una monarquía, será por el soberano, y cuando es una democracia, será por los organismos constitucionales que tiene este órgano jurídico estatal. La autorreferencialidad es el ordenamiento jurídico autosoberano y es un rechazo al derecho natural. O sea, recuerden que el derecho natural era porque Dios lo había dado así, porque era el orden que debía existir conforme a la divinidad o al derecho natural.
ordenamiento también se caracteriza por estar centralizado, es decir, el Estado monopoliza el poder público, tanto el poder público como el poder coercitivo, el poder de poner orden, el poder de la fuerza física coercitiva está monopolizada, está centralizada en el poder público. Es también otra característica el dinamismo, es la posibilidad de crear normativa ilimitada. Esta normativa se crea a través del órgano legislativo creado para este fin. A diferencia de los órdenes preestatales que se basaban en la costumbre y que las cosas siempre van a ser así, no se pueden mover, este ordenamiento jurídico estatal preconiza el dinamismo, la posibilidad de que se pueda crear o se pueda modificar o pueda mutar la normatividad es parte de la característica. Y la jerarquía. Hay una estructura piramidal de las normas, a esto se conoce como pirámide normativa. Hay un autor que es Kelsen, que establece una jerarquía normativa, una jerarquía de las normas, y que nos da las pautas de cuál es la normatividad, cuál es la jerarquía de la normatividad de acuerdo al rango que tienen las normas, ¿no? Más o menos para tener un referente, vamos a poner acá la siguiente gráfica que nos va a mostrar este concepto de la jerarquía normativa. Aquí, un segundo. Esto se conoce como la pirámide de la normatividad. La norma más importante es la Constitución, seguida de los tratados internacionales, luego las leyes o normas con rango de ley, pueden ser las leyes o los decretos legislativos que tienen la misma jerarquía, luego los decretos, resoluciones y normas de menor jerarquía. Eso es lo que tenemos. ¿Hay una necesidad constitucional? Sí. Es necesario cuando tú tienes un Estado establecido, tienes un ordenamiento jurídico estatal establecido, es necesario que tengas una norma de principal jerarquía, que es la Constitución, que te permita tener las normas, la norma fundamental bajo la cual se va a regir la sociedad, ¿no? Entonces, las características rápidamente vamos a ver en este ordenamiento son la autorreferencia, necesidad de una norma positiva que fundamente todo el ordenamiento, la centralización, el Estado monopoliza el poder público y debe ser ilimitado, o sea, no hay, por eso hay un contrapeso de poderes y todo dentro del Estado. También se establece la jerarquía, la necesidad de una norma suprema y una norma de más alto nivel y va disminuyendo en base a los rangos normativos que tenga la norma. Y dinámico porque necesita limitar la creación de normas. La creación de normas no son estáticas, no son para siempre, no son perpetuas, ya se pueden ir perfeccionando, se pueden ir ajustando, pero con algunos elementos que posibilitan su perfeccionamiento. El Estado soberano está vinculado al ordenamiento jurídico soberano y el Estado tiene algunas características fundamentales, tiene territorio, tiene un ámbito espacial en el que se le aplican las normas, tiene una población que está vinculada a los elementos humanos,
sobre las cuales se aplican estas normas, y tiene finalmente un poder público, contenido obligatorio de las normas. Todo esto corresponde al concepto fundamental de Estado soberano. Ahora, nosotros podemos identificar también las características de nuestro Estado que están plasmadas en la Constitución. Cuando nosotros revisamos la Constitución, vamos a ver las características que tiene el Estado peruano. Es un Estado unitario, tiene una serie de características específicas que constituyen las características típicas de nuestra sociedad. Esto es el marco introductorio fundamental al curso que estamos desarrollando, y luego vamos a ver cómo estas teorías que tenemos aquí, que es la parte medular o principal, se van tangibilizándose específicamente dentro del aparato estatal, y va recogiendo toda esta normativa. Recuerden, el Estado el Estado peruano y la administración pública se caracteriza por ser eminentemente formal, eminentemente legalista, ¿no? Esa es la actuación dentro de la administración pública, es eminente formal y eminentemente legalista, basada en las normas establecidas. Tu actuación dentro de la administración pública, dentro del aparato estatal, tiene que ceñirse al principio de legalidad, al principio de formalidad, que son los elementos esenciales dentro de la actuación pública. Bien, espero que esta sesión inicial nos haya permitido tener una mirada panorámica del Estado. Hemos visto algunos elementos esenciales y sobre todo hemos comprendido cómo el derecho natural, el derecho consuetudinario, ha impregnado a todas las sociedades, tiene una fuerte presencia a lo largo de la historia, e inclusive hace menos de 100 años, los conceptos de jus sanguinis y jus soli y mucho del rezago del derecho natural todavía están presentes en la sociedad, y han impregnado y han influenciado en algunos regímenes de gobierno que vivieron en Europa en el siglo pasado. ¿Ok? Ahora vamos a iniciar en las próximas sesiones el recorrido a través de las características propias del Estado y cómo ejecutan o cómo van definiendo sus políticas públicas en el marco de estas concepciones del Estado soberano y el Estado de Derecho. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quiero agradecer a SDEN por esta oportunidad de poder compartir estos tópicos con ustedes. Muchísimas gracias. Hoy vamos a cerrando ya la sesión y estamos en contacto en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos entonces muy buenas noches. Que pasen. Nos encontramos en la próxima sesión.